con mucho gusto. Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación para estar contigo y con tu auditorio. Gracias, Luis. Pues vaya ruido que ha habido, Luis, tratando de interpretar lo que sucedió en estas pasadas elecciones, quién ganó, quién perdió, apabullante la cosecha de gubernaturas a nivel nacional, impactante y preocupante e indicativa las derrotas en la Ciudad de México, y tú hiciste un artículo, Elecciones Intermedias y Cuarta Transformación, publicado en La Jornada este martes, que hizo mucho ruido porque hay gente a la que no le gusta mucho el análisis de todas estas circunstancias. ¿Qué crees que ha sucedido en estas elecciones, Luis Hernández Navarro? ¿Cuál es tu saldo a estas alturas? Efectivamente, Julio, las elecciones han tenido su continuidad en la disputa por los resultados. Uh-huh. Y esta disputa no necesariamente atiende a la necesidad objetiva de reconocer lo que sucedió, sino de seguirse posicionando en un sentido y en otro. Y creo que el artículo fue víctima, si un artículo puede ser víctima, de estas pasiones encontradas. ¿Qué es básicamente lo que sostengo? Lo que sostengo es, Morena ganó la mayoría en la Cámara de Diputados, no la mayoría que necesitaba y que quería, no es la mayoría constitucional que necesita para seguir adelante con un conjunto de reformas. Ya el presidente le anunciaba a los empresarios, ¿verdad?, las 3 grandes reformas que quiere sacar adelante, pero no tiene esa mayoría que tuvo y que necesitaba. Segundo, Morena ganó apabullantemente las elecciones en los estados, ¿no? 11 de 15, no es poca cosa, va a gobernar la mitad de las entidades federativas del país, prácticamente de venir de la nada, eso es un triunfo importante, pero al mismo tiempo hay hechos que no se pueden dejar pasar de lado. La derrota en la Ciudad de México, no es una derrota absoluta, pero es un golpe muy fuerte en lo que había sido su principal bastión electoral desde 1997 y su principal reserva de votos. Segundo, y esto creo que también es muy importante, perdió la mayoría de las capitales del resto del país, incluso de los estados en donde ganó, ¿no? Y esto tiene, me parece, una interpretación, y esa interpretación es que perdió a las clases medias. En un principio había cierta resistencia por parte de Morena a reconocer esto, según entiendo yo, después de las 2 últimas mañaneras, está ya en los cálculos presidenciales y de Morena que efectivamente perdieron a las clases medias, o sectores importantes de las clases medias, por lo menos. Hay otros datos que creo que son muy, muy importantes, ¿no? Y es que en el año de 2018, Morena y sus aliados tuvieron más de 30 millones de votos, ¿no? Impresionante, con una votación del 63.2% del padrón electoral. Ahora, con un padrón electoral mayor de 93 millones de personas, 93.3, una participación de 52.7, Morena solo tuvo 20.3 millones de votos. ¿Qué quiere decir? Es Morena y aliados. Uh-huh. ¿Qué es eso? Pues que perdió en el camino casi 10 millones de votos. Una parte porque salió menos gente a votar, pero la otra parte porque hay un voto de castigo o una inconformidad que se expresó electoralmente, y eso no puede pasar desapercibido. Si consideramos que el padrón electoral es de 93 millones de votos y que votaron por Morena 20 millones, poco más de 20 millones, casi la fuerza electoral de Morena se concentra en 1 de cada 5 habitantes de este país. Uh-huh. Eso quita todos los otros triunfos que tuvo, pero me parece que debiera ser suficiente razón para prender la luz roja y decir algo está pasando. Ese triunfo inevitable hacia el progreso de la Cuarta Transformación que se anunció en 2018, pues tuvo un tropezón.
sigue adelante, pero sigue adelante mucho más lento y con señales de alerta muy grandes. Uh-huh. Algo está pasando, dice Luis Hernández Navarro. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles podrían ser las hipótesis más viables para tratar de explicar esa pérdida en el camino de tal número de millones de votantes, tal tropiezo? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, en el Estado de México no solamente perdió Morena en la Ciudad de México, perdió el Estado de México de manera apabullante, ¿no? Gobernaba Morena 57 municipios, ahora gobierna 32 de los 125 que hay. Perdió también la mayoría en la Cámara de Diputados, hoy es minoría. Perdió estados como Coahuila. Yo veo aquí, digamos, una operación electoral eficaz por parte del PRI, ligado a una confianza por parte de Morena y a un malestar de las clases medias. Hay sectores muy claramente que habían venido votando por la izquierda en los últimos 24 años, en 8 procesos electorales, y que en esta ocasión no lo hicieron como lo habían hecho. Artistas, académicos, intelectuales, científicos, los integrantes de las asociaciones de víctimas, muchos integrantes de ONGs. Tú dirás, bueno, esos a lo mejor numéricamente no son muy numerosos, pero son parte de un círculo rojo que hoy en el proceso electoral se acabó extendiendo. Los votos nulos fueron muy importantes en algunas regiones. Me explicaban los compañeros del Estado de México que en una de las franjas hubieron más de 100,000 votos nulos. Bueno, la única manera de explicar esos votos nulos es como votos de castigo. En algunos se escribían consignas como Samir vive o no a la explotación del agua, nombres de las desaparecidas. En otras no se escribió nada, pero la gente fue a las urnas y anuló su voto. ¿Por qué anuló un voto? Pues porque no está de acuerdo con ninguno de los candidatos que están allí o con el proceso. Entonces, hay una inconformidad que se expresa de manera incipiente en las elecciones, pero que creo que es más amplia, a la que la Cuarta Transformación no le está prestando suficiente atención. Ahora, Luis Hernández Navarro, con quien estoy hablando, este nuevo cuadro, este nuevo mapa electoral, ¿va a condicionar la profundidad de las reformas que pueda intentar el presidente López Obrador? Es decir, tendrá que adaptarse a una nueva realidad en la que tendrá que negociar con el verde traicionero y chantajista históricamente, con el PRI o con una parte del PRI. Eso implicará que el segundo trienio del presidente López Obrador tenga menor profundidad en sus reformas que lo que tuvo en el primer trienio. Bueno, creo que él mismo ya le anunció a los empresarios las 3 reformas que busca implementar, ¿no? Volver a la Guardia Nacional parte del Ejército en lugar de parte de la Secretaría de Seguridad Pública, cobrar o incrementar la tarifa que se les cobra a los generadores privados de electricidad por el uso de los fondeos, y una reforma electoral que prescindiría de las plurinominales, que de entrada va a tener la oposición de sus aliados, ¿no? Imaginemos el Verde o el Partido del Trabajo sin plurinominales, pues, desaparecen, ¿no? En una iniciativa de esa naturaleza no va a tener ese apoyo. El Partido Verde, ¿no? 45 diputados. Creo que aquí hay 2 tipos de diputados, valga la expresión. Hubieron dentro de las listas del Verde, como sucedió en el 2018 con las del PT y con las del PES, Morena o el entorno de Morena acomodó candidatos que no cabían en las suyas porque ya estaban saturadas. Pero el Verde se reservó las plurinominales. Esto quiere decir que a lo mejor conforme avance la legislatura vamos a ver
diputados que se pasan del Verde a Morena, porque realmente de ahí venían y nada más les prestaron el registro para poder participar sin congestionar las otras listas, y un núcleo básico, duro, de plurinominales que son verdes de a de veras, que van a cobrar muy caro su amor, ¿no? Verde ya lo ha hecho indistintamente de un lado hacia otro. Entonces yo creo que sí, yo creo que efectivamente, por un lado, la radicalidad o la profundidad del proyecto de la 4T se va a tener que detener. De entrada, pues este malestar magisterial con la reforma en el terreno educativo, que llevaba a volver a plantear que se volviera a considerar en este periodo, pues ya fue descartado por el presidente. Eso significa entonces un conflicto con los maestros, que no van a quitar el dedo del renglón sobre una nueva reforma educativa. Entonces, las reformas van a ir más lento, van a ir con mayor dificultad, además con un agravante que tú conoces perfectamente, y es el tiempo. Comienza a correr en contra del presidente. Él sigue teniendo muchísima fuerza, pero conforme se avance en la sucesión presidencial, la situación interna de Morena ya es terrible, ¿no? Porque lo que vimos es que el fuego amigo no fue indistinto en los resultados que se obtuvieron, pero esta pugna por la sucesión presidencial pues va a hacer que Morena sea más difícil para manejar y para llegar a las conclusiones que se quieren. Entonces, en definitiva, sí. Se frenan reformas significativas y se hace más difícil la operación política. Luis, ¿cuál es el papel de la clase media que ahora está siendo muy analizado en relación con las alcaldías que perdió Morena en la Ciudad de México? ¿Cuál es el papel histórico de las clases medias en los procesos de cambio? ¿Son volubles? ¿Suelen cargarse hacia lo progresista o hacia lo regresivo? ¿Son un ente ideológicamente amorfo, susceptible de ser ganado por uno u otro de los bandos? En fin, ¿cuál es el papel de las clases medias, Luis? Mira, yo comenzaría diciendo que sus integrantes votan. Lo que no siempre sucede con otros sectores de la población. Son muy disciplinados en el voto, como lo vimos ahora. Y eso provoca que los resultados vayan en un sentido o en otro. Hay clases medias tradicionalmente conservadoras, ¿verdad? Que forman parte de la masa de votante del PAN, ¿no? Que no es ni siquiera un sector organizado como tal, pero cuando el PAN toca su corazón, en delegaciones como la Benito Juárez, pues la gente sale y vota por ellos. Pero hay en la Ciudad de México, yo diría, una clase media progresista que ha impulsado históricamente demandas como la despenalización del aborto, que ha sido clave en los procesos de democratización, que ha ayudado a construir otro sentido común, ¿no? En el sentido de hacia dónde y hasta dónde pueden llegar los cambios sociales y sobre su necesidad. Una clase media progresista que hoy o votó en contra, o no fue a votar, o votó nulo, de manera muy apabullante. Yo veo muy claramente el descontento del feminismo, por ejemplo, de un sector de las feministas con la jefa de gobierno, pues, y eso se expresó electoralmente y tiene consecuencias. Desafortunadamente, en lugar de hacer una lectura de en qué se ha fallado, ¿no?, lo que comenzamos a ver es una responsabilización de las clases medias como si fueran traidores, en fin, bueno, no lo fueron 28 años. Sí, son algunos de los factores, sí, claro, Luis. Sí, eso está ahí,
Pero lo vemos también en el resto del país, en las capitales. Insisto, la mayoría de las capitales las ganó la oposición. ¿Cómo es posible que un estado lo gane Morena y luego su capital, ¿no?, lo gane la oposición? Bueno, pues ahí viven, ahí se concentran esas clases medias y no fueron convencidas entonces por una operación electoral que hubo. Yo creo que eso hay que decirlo tal cual. Hubo una operación electoral en parte a cargo de Gabriel García, ¿no? Que maneja los superdelegados, los padrones, etcétera, etcétera, que resultó exitosa en el contexto de las elecciones. Los resultados hablan, casi nadie habla de él. Pues yo creo que hay que hablar también de él y de, en términos electorales, las buenas cuentas que entregó a partir de una operación que viene del gobierno, pero que se traduce electoralmente en momentos como estos. Claro. Luis, ahora estamos en una paradoja o en una ironía. Dentro de los propios grupos de Acción Nacional, personajes como Gustavo Madero, como Damián Cepeda, como el propio Javier Corral, salen a la tribuna y dicen: no nos engañemos, que no haya autoengaño, perdimos y perdimos totalmente. Y desde la izquierda ahora, o desde una parte de la izquierda, hay el llamado a reflexionar y a valorar y calibrar con precisión lo que está sucediendo. Pero te pregunto, a partir de estos resultados electorales, ¿crees que la derecha y el conservadurismo viene con más fuerza de regreso al escenario político y con oportunidades de ganar 2024? Mira, yo creo que las opiniones de Javier Corral y de Madero no son serias. No son serias porque ellos fueron doblemente derrotados. Corral quiso poner a Madero como su candidato a la gubernatura y fracasó. Le ganó Maru, una ultraderechista de lo peor, que ha aparecido en las listas del dinero que entregaba Duarte, ¿no? César Duarte, sí. Y volvió a fracasar en la operación electoral, en donde no quería que ganara las elecciones tampoco Maru, ¿no? Y volvieron a ser derrotados. Entonces, los que fueron doblemente derrotados, insisto, son ellos. Entonces, entiendo que pongan el grito en el cielo, está contra las cuerdas, vamos a ver qué venganza toma Maru contra él una vez que tome posesión. E insisto, no tengo ninguna simpatía por esa señora que es claramente de ultraderecha, ¿no? Desconfiemos de ese tipo de lecturas interesadas, me parece. Pero creo que si la 4T quiere recomponer el camino, quiere seguir adelante, tiene que repensar las cosas. La lista de candidatos absolutamente impresentables son terribles. Tú has escrito amplia y documentadamente sobre el proceso de San Luis Potosí y cómo pues desde las filas de Mario Delgado se apoyó a un personaje impresentable como Gallardo, que finalmente triunfó. Eso no aparece dentro de los activos favorables de Morena en primer momento, pero fue realmente un triunfo de Mario Delgado y sus aliados, pero con un personaje impresentable. Pero lo mismo sucede en lugares como Chiapas, ¿no? Con figuras como Jorge Constantino Cáter, el de los caciques, ¿no? Vemos la votación de Morena, por ejemplo, en Chiapas, en estas elecciones. Lo que podemos es recordar que no hay ninguna nostalgia con lo que era la votación del PRI. Casi el 110% de los puestos los ganaron, ¿no? Operación de compra de voto, de acarreo, de utilización de programas gubernamentales. Aquello que decíamos de que Chiapas era el granero electoral del PRI, ahora vamos a decir que Chiapas es el granero electoral de Morena. Pues son los mismos operadores y son las mismas prácticas que las echaron a caminar allí. Entonces, también va a tener un costo el que estos personajes lleguen ahí a nombre de la ciudadanía
pues desnaturaliza absolutamente un proyecto como Morena, que dijo en sus orígenes que quería ser diferente. Claro. Luis, pues muy interesante todo y nos va a dar material para seguir analizando lo que sucede en esta política nuestra, que ha entrado ya a una etapa diferente rumbo al segundo trienio del presidente López Obrador. Ojalá tengamos más adelante oportunidad de ir repasando las cosas y las circunstancias de estos reacomodos y estos replanteamientos políticos, Luis, y como siempre te agradezco todo, a reserva de lo que quieras comentar, Luis. No, pues muchas gracias por tu hospitalidad, Julio. Seguiremos este diálogo, esta conversación sobre un tema tan interesante y tan controvertido, ¿verdad? Así es, se puso sabroso y más va a seguir. Como dicen allá en el sureste, lo mejor de todo es lo peor que se va a poner. Bueno, Luis, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.